noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en el que nos esté viendo en este Versus. Vamos arrancando pues ya una edición más, una semana, todavía podríamos decirlo, porque es martes 23 de julio, y pues hay muchos temas y hay varios aspectos que hay que meternos y tratar de entender qué es lo que está pasando. Les doy la bienvenida a Lina Duarte, Dani Barragán, Meme Yamel, Adriana Buentello. Muchas gracias por estar aquí, también a Cris Rodríguez y Perla Velázquez, que va a estar en la moderación de esta mesa. ¿Por qué te saludas a ti misma? Hola, Perla. Hola, ¿cómo estás? Pues bueno, somos todo el equipo que está concentrado en esta ocasión para hablar de un tema que la semana pasada creo que ya se dejó ver una explicación muy clara de parte de la titular de la Segov, Luisa María Alcalde, para explicar qué es la sobrerepresentación, en qué juego estamos cayendo también, en dado caso de que se quiera escuchar a esas voces de la oposición en donde están reclamando una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Pero ¿de qué va? ¿Cuál es el fondo de todo este tema? Lo vamos a analizar aquí en este Versus, así que quédese con nosotras, déjenos su comentario, déjenos su me gusta. Buenas noches a todos ustedes si nos está viendo en el estreno de este programa y arrancamos. Vamos a arrancar todo este tema de la sobrerepresentación porque sí hay muchas aristas por las cuales podemos empezar a tocar este tema, y uno de ellos también es entender cómo está conformada la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados sabemos que se integra por 500 personas, 500 diputados, 300 de ellos son por mayoría, que es la relativa, los cuales se eligen por el voto de cada uno de los ciudadanos, y 200 puestos que también se eligen a través de unos de los llamados plurinominales. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo es que se reparten cada uno de estos curules? ¿Y qué implicación tiene también para hablar de la sobrerepresentación? Eso es lo que vamos a explicar en este Versus y tratar de analizar cuál es este fondo y por qué están reclamando una sobrerepresentación, porque pese a todas las explicaciones que ya se han dado de este tema, pareciera que nos quieren ver, quieren hacer un juego ahí, Adri, en el cual caer para tratar de decir que hay una motivación por parte de la oposición para decir que sí hay una sobrerepresentación. ¿Cuál es el trasfondo de este tema que tú observas y cuál es la motivación que tienen en la oposición para tratar de decir hay una sobrerepresentación? Pues creo que las diferentes reformas a lo largo de los años, que además este tema de la sobrerepresentación tenía como objetivo pues limitar al partido hegemónico, llámese el PRI, pero empiezan también estas modificaciones, ¿no?, a hacer porque si por partido, por coalición. El punto es que en esta sobrerepresentación pues se vieron beneficiados pues también los otros partidos, ¿no? Hay un tema que me parece muy preocupante, sobre todo de cara a la calificación de la elección en agosto, que tiene como límite el Tribunal Electoral, porque hay que considerar que el Tribunal Electoral, que va a calificar la elección y que dará o daría visto bueno a la mayoría calificada o no, es parte de ese mismo Poder Judicial que se busca reformar con esta mayoría calificada. Es decir, de alguna forma va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación juez y parte, y creo que eso no hay que perderlo de vista, sobre todo con los últimos fallos que pues ha emitido, ¿no?, sobre el presidente López Obrador, sobre la inequidad o la supuesta inequidad en las elecciones. Y creo que por un lado hay también que diseccionar en el caso de la calificación y lo que implica el Poder Judicial. También hay un Poder Judicial pues ensoberbecido, me parece, pero también hay una base, es decir, la base trabajadora del Poder Judicial. Creo que hay que hacer también esas distinciones. Yo veo que en este caso de la sobrerepresentación, ahorita hay una presión por parte de muchos intelectuales y de la oposición, o lo que queda de la oposición, que creo que hay más fuerza en los intelectuales ahora que en la oposición. O sea, la oposición pues quedan ahí por ahí unos pedazos. No sé si ustedes saben qué ha dicho Xóchitl Gálvez, prácticamente pues salió de ya no tienen por reelegirse. Ya no tienen
tienen además como este impacto, ya no forman parte del proceso electoral ya en estos momentos. En estos momentos, ¿qué es lo que está buscando la oposición a través de diferentes actores que no solamente tiene que ver con los políticos, sino también con las élites, incluso las élites económicas? Que hay que decir que les preocupa. La Coparmex salió ayer a decir que en entrevistas que están muy preocupados, ¿no? Que por el tema de la sobrerepresentación están ya haciendo un llamado al Tribunal Electoral, pero también de alguna manera amagan con el tema de las inversiones. Dicen que hay una incertidumbre jurídica y que está en riesgo, ¿no? Que ya incluso están como echándose para atrás algunos proyectos económicos. Es decir, no se ha terminado todavía el proceso electoral. Yo la verdad es que he tenido mis críticas y creo que tenemos que hacerlo con el tema de una reforma al Poder Judicial como ha estado planteada, pero de ahí a esta lucha que todavía se mantiene por parte de los sectores opositores y los más conservadores por evitar que Morena, la Cuarta Transformación y sus partidos pues tengan esta mayoría calificada, me parece que hay también mucha distancia. Y sobre todo porque, lo han dicho incluso algunos especialistas, es legal este cálculo que incluso me parece que fue una postura que no tenía que haber tomado la Secretaría de Gobernación, pero finalmente creo que es una manera de poner sobre aviso a la gente, la conferencia mañanera, la parte pedagógica o didáctica que tiene, de poner sobre aviso de eso es lo que le toca a Morena con la reglamentación o con las leyes como están. Ojo, porque el tribunal nos puede hacer una chicanada. Eso creo que es como el objetivo que tuvo Luisa María Alcalde. Sin embargo, me parece que no era su papel. Y creo que también se ha discutido mucho al respecto, pero bueno, entendiendo la dinámica de esta fuerza de poderes y de que el Poder Judicial no solamente es el Poder Judicial, sino el poder económico, el poder político, el poder, hasta el poder mediático. Creo que vamos a ver muchos momentos importantes todavía en lo que se califica la elección y sobre todo porque hay mucha resistencia en el Poder Judicial. Sí hay muchas cosas preocupantes en la reforma y creo que sí te tiene que seguir discutiendo, porque una reforma sin, una reforma al Poder Judicial, sin una reforma al sistema completo de impartición de justicia que abarque las fiscalías, pero que también no recaiga, por ejemplo, el Tribunal Disciplinario en 5 personas, ¿no? Que serían muy poderosas, que no tenga esta forma de condicionar también el actuar de los jueces. Creo que todo esto se tiene que ir discutiendo de manera muy profunda, pero que hay una resistencia que está cada vez mucho más presente y que el Tribunal Electoral en la calificación es el eje central, ¿no? Sí, creo que en ese sentido también hay que meternos a ver por qué estamos hablando de la sobrerepresentación, ¿no? O sea, quién está impulsando esa discusión y con qué sentido están tratando de llevar a esta idea de decir, sí, estamos teniendo una sobrerepresentación, pero es un pie que se están poniendo ellos mismos, ¿no? Por parte de la oposición. O sea, es un balazo en el pie que se dieron para recordar cómo también ellos pudieron evitar esa sobrerepresentación meme y no quisieron hacerlo en su momento. Entonces, ¿por qué estamos hablando también de la sobrerepresentación? Adriana ya nos daba este contexto también de cuál es el punto final, que es la discusión que va a haber en el Congreso a partir de septiembre, cuando arranque la legislatura, para ver si en realidad sí o no pasan estas reformas que se están proponiendo y por el miedo de una mayoría también y que la oposición está debilitada. Pero ¿por qué hablamos de esta sobrerepresentación? Hablar sobre la sobrerepresentación es hablar sobre una modificación realizada por el PRI, por el PAN en el 96. Ellos fueron los que pusieron el límite de representación legislativa del 8% por partido político. Hay que partir de eso porque hoy estamos discutiendo mucho. Es que Morena va a tener más diputados de los que eventualmente se votaron. Sí. Es más, creo que es injusta. Sí, creo que sí es injusta. Pero ¿saben quién la quiso modificar? Andrés Manuel en el 2022. ¿Y saben quién no la votó? El PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ellos no la votaron.
porque estaban en ese berrinche de moratoria constitucional. ¿Y la habrán leído? No, es que yo no creo que ni siquiera lo hubieran leído, ¿eh? O sea, en ese berrinche de moratoria yo no creo que hayan leído de qué se trataba y se estancaron con esa narrativa de que pretendían desaparecer al INE cuando solo era cambiarle el nombre al instituto, modificar facultades y modificar la manera en la que teníamos a los consejeros del INE, pero no era desaparecerlo. No leyeron la parte medular que era la modificación del artículo 52 y 54, que era la reducción de diputados a través de una votación de diputados en lista, o sea, eliminar estos diputados de mayoría y de minoría, sino simplemente hacer diputados de lista, que tú votaras por esos diputados de lista, y además el artículo 52 decía, tal cual, la forma de la elección de diputadas y diputados que sea mediante el sistema de listas, votadas en cada una de las entidades federativas, tomando en cuenta la población total del último censo general de población, dividiéndose entre el número de diputaciones a efecto de obtener en números enteros el cociente de distribución para la cantidad de curules asignados. Se eliminan 200 curules. En la modificación que se planteaba para el artículo 54, establecer el procedimiento de elección mediante el sistema de listas para integrar las diputaciones, indicando que a cada partido político y lista de candidaturas independientes le será asignado el número de diputaciones que le corresponda, de acuerdo con su votación obtenida en cada entidad federativa. A efecto de obtener el cociente natural de asignación, se dividirá la votación válida de la entidad federativa entre el número total de diputaciones a elegir. O sea, esa era la modificación para tener exactamente el número de diputados por el que la gente había votado. Entonces, si Morena obtenía el 54% de la votación, iba a obtener el 54% de los diputados. Si Movimiento Ciudadano, que ahorita tiene el 11% de la votación, habría obtenido el 11% de la cantidad de diputados. Eso es lo que hubiera pasado, pero no la votaron. Entonces, la narrativa en la que estamos estancados en este momento es una narrativa de culpar otra vez a Morena, porque es que Morena quiere aprovecharse de un sistema aprobado por el PRI, impulsado por el PAN, sobre todo fue por Felipe Calderón, si no mal recuerdo, de tener más diputados de los que te votan. Esa fue una modificación que ellos hicieron, ahí estaba, y ha existido desde el 96 a la fecha. ¿Cuántos años no han pasado? ¿Cuántos sexenios no han pasado? El sexenio de Zedillo, el de Fox, el de Calderón y el de Peña. En 4 sexenios no tuvieron ni la más mínima y remota intención de modificarlo. ¿Por qué? Porque se beneficiaban de ello. Esa es la única realidad. Y es interesante cómo hasta el propio Lorenzo Córdoba lo ha dicho. Ellos se beneficiaron, sí. El INE no puede hacer esa modificación porque el INE no legisla. Esa modificación es una modificación a la Constitución, a las leyes secundarias, y es una modificación que tienen que hacer los legisladores. Pero en 4 sexenios no les interesó. Hoy les importa porque ellos no son los que tienen esa sobrerepresentación. Es más, voy todavía más a la profundidad del asunto. Ahorita Adri mencionaba que estamos en esta discusión por lo de la reforma al Poder Judicial. Todavía es más profundo. ¿Alguien se acuerda que algún actor político o empresarial se fuera a amparar o fuera a presentar una queja por el Pacto por México que se firmó en el 2012, 2013? Porque se aprobaron 11 reformas estructurales, 11 reformas constitucionales, de algunas de ellas constitucionales, que nos pasaron a dar en el traste, como fue la reforma eléctrica, o en ese momento la energética de Enrique Peña Nieto. ¿Qué hay de la reforma educativa? Nunca dijeron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esas reformas estaban diseñadas para beneficiar a los empresarios. Estaban diseñadas para beneficiar a un sector en particular. En ese momento ellos tenían el control total de la Cámara. Morena no representaba una oposición en votos, en discursos sí, pero en votos no, lo empezó a representar y fue hasta el 2015. Pero realmente ¿alguien se quejó? No. ¿Saben cuál era el argumento en ese momento? Que no habían llegado en coalición. O sea, lo firmaron después en un acuerdo político. Entonces, supongamos que en este momento Morena no hubiera llegado con el PT y con el Partido Verde en coalición, pero posterior hubieran firmado un acuerdo político. Hubiera sido exactamente el mismo resultado. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el PAN, PRI, PRD está viendo de frente las reformas que ellos utilizaron, las modificaciones, las reglas que ellos pusieron, que se beneficiaron por 4 sexenios ampliamente y que hoy no les están gustando. Y lo peor del caso, que es lo que no están diciendo aquellos que insisten en que existe una sobrerepresentación, lo que no están diciendo es que sí hubo un partido que intentó eliminar esa sobrerepresentación, que sí hubo un partido, una propuesta, hubo una reforma reciente que intentó modificar eso, porque yo sostengo, sí es injusto, pero es completamente legal.
y el partido y el presidente que intentó modificarlo es Morena y es Andrés Manuel López Obrador en el 2022. Pero por sus berrinches, por sus intereses políticos, por no leer, por lo que quieras, no la modificaron, no la aprobaron, ni siquiera la leyeron. Esa moratoria constitucional les está saliendo bien cara hoy en día. Y esa moratoria constitucional, pues sí, creo que llevó a todos a que no leyeran, ¿no? Al menos en la oposición, esas reformas, esas iniciativas, y ahora pues están probando un chocolatito, ¿no? Que ellos mismos hicieron. Y en ese sentido, ¿en dónde están esos partidos políticos? ¿Cómo van a estar representados, Alina? Porque esa es la otra parte, ¿no? ¿Cuánto poder van a poder llegar a tener en la Cámara de Diputados frente a esta mayoría que va a tener Morena y sus aliados, y que por eso están reclamando, ¿no? Que si los ves en alianza, pues sí tienen una sobrerepresentación, y es la idea que intentan instaurar, decir, sí hay una sobrerepresentación y además está casi del 20%, cuando si lo vemos por un partido, está, como decía Meme, está justa esta repartición. Así es, pues son 2 reformas las que se hicieron que permiten llegar a este punto donde estamos. Una de 1996, en donde se establece que se tendrá sobrerepresentación cuando se lleguen a tener por partido más de 300 diputados, lo cual no está ocurriendo, ¿no? O sea, eso hay que decirlo, es tajante, y la reforma se hizo en el 96. La otra es que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, es decir, uninominales y plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceden 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. Es muy rimbombante y creo que eso es lo que han estado tratando de jugar, ¿no? Y confundir, y como que suena muy complicado. Pero ahorita vamos a ver esta tabla que se presentó justamente en la mañanera, en la cual queda muy claro, ¿no? Y también nos lleva a decir cómo van a estar representados hasta ahora. Es decir, hubo una votación nacional emitida de Morena del 43.54% y los curulos son el 49.6%. Es decir, no se supera ese 8%, ¿no? Si superara el 8% tendría más de 51, lo cual no está ocurriendo. Lo que no dicen es que para no superar ese 50 y tantos % que vaya en contra de la ley, los que se tengan en exceso, digamos, de Morena, van a pasar a la fracción más subrepresentada, ¿no? Es decir, en este caso es Movimiento Ciudadano, que tuvo un solo diputado electo, lo cual indica que solo gana un diputado, pero se le dan 23 diputados plurinominales. Entonces es una bancada de 25 diputados por estas mismas leyes, ¿no? Y por este mismo 8%, lo cual eso no está en los medios de comunicación. No está en los medios de comunicación. Bueno, ahí el PRD, como no cumple con el porcentaje, ¿no?, que se le pide y va a desaparecer, pues no se le dan plurinominales. El PRI tuvo 9 por votación directa y tiene 24 por representación proporcional. El PAN tiene 32 y se le dan 36. El Verde tiene 57 y se le dan 18. El PT tiene 38 y se le dan 12. Y Morena tiene 161 y se le dan 87. Entonces, también hay que entender eso, porque se está tratando de representar a esos subrepresentados a través de los plurinominales. Eso no está en ninguno de los medios de comunicación. Eso hay que seguir insistiendo. No se sube, no se pasa por el 8% y además no se tiene los 300 diputados. Pero además, en el 2008, justamente es Felipe Calderón quien nuevamente hace una reforma al artículo 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual dice que a la coalición, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le corresponden, como si se tratara de un solo partido, y quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado del convenio de coalición. Eso lo quitaron. Y eso es lo que están alegando hoy. Quitaron que las coaliciones se trataran como un solo partido. ¿Por qué? Porque justamente querían mayoritear y querían, ¿no?, o sea, estar sobre representados, y no les convenía que fueran tratados como coalición. Ahora dicen, es que Morena como coalición tiene más de joder, pues es que ellos reformaron esto. Entonces, te estoy diciendo. Tú fuiste. Entonces, a mí lo que me interesaría, y que a lo mejor podemos ahondar en eso en una segunda ronda, es justamente esto que se trataba de aprobar en el 2022, por eso se le llama Plan C, porque era parte del Plan A, luego en el Plan B y ahora en el Plan C. No quisieron aprobarlo, pero sí es muy importante entender
que, por ejemplo, de las votaciones, Morena, si tiene el 80% de la votación nacional emitida, corresponda a ese 8% y por eso van a ser las listas. En el caso de que tengan 20%, corresponderá a 20%. Esto a lo mejor suena muy fácil, pero ya cuando lo trasladamos a los 300 diputados uninominales, es decir, que no importa cuántos votos tuvo el PRI, PAN, PRD, porque la diputación por voto directo la ganó Morena. Pero hay esos 3,000 votos, esos 2,000 votos que no están representados porque la ganó Morena por mayoría. Entonces, esta reforma busca recuperar todos esos votos independientemente si se ganó por esa mayoría. Entonces, eso es muy interesante porque creo que no habíamos puesto sobre el debate en estos años la necesidad de repensar, ¿no? Más allá de si ganas por distrito, ¿no? Que también es complicado. Además, con la redistritación, pues resulta que un diputado tiene todo el trabajo del mundo. Por ejemplo, pienso en el distrito de Xochimilco, que era Xochimilco-Coyoacán, pero ahora lo redistritaron y es Xochimilco-Milpalta, ¿no? Y nadie conoce a tal diputado o diputada en Milpalta, entonces no gana ahí, pero sí gana los votos en Coyoacán. Entonces es cómo cómo hay una recomposición de esos votos. Entonces, ante eso estamos y creo que sí es muy importante tener claro que no, o sea, tajantemente no hay una sobrerepresentación de Morena. Y cómo se están también beneficiando los demás partidos. Entonces, Movimiento Ciudadano, es sorprendente. Sí, ese dato es importante. Sí, o sea, solamente ganó uno por voto y toda su bancada ya es por la otra vía. Pero lo que quieren hacer es decirte, o sea, como en la elección presidencial el Movimiento Ciudadano tuvo el 11% de la votación, entonces eso es el porcentaje de votación que debería de tener a nivel diputados. Te están mezclando votaciones, votaciones o sea, a la presidencia, votaciones a los diputados, votaciones, o sea, te están mezclando todo. Exactamente. Sí, porque así como hemos hablado distintos temas de cómo funciona el Poder Judicial, cómo funcionan tantas cosas, ahora nos metemos a analizar cómo funciona esta repartición de los curules. E incluso muchas veces ya se ha hablado de cómo tratar de cambiarlos. Ahí está la reforma que se intentó hacer con el plan B de la reforma electoral. Pero lo que sí entiende la gente es que se necesita un cambio. Y si tú me dices, lo vamos a hacer, entonces ahí está mi voto. Lo que no entiende la oposición es justamente que la ciudadanía está exigiendo ese cambio y sigue sin entender lo que está pidiendo la gente, ¿no? Al momento de elegir. ¿Qué están entendiendo los partidos políticos, Dani, para tratar justo de decir, sí, se trata de sobrerepresentación, cambiar y jugar como a su favor estas palabras, estas declaraciones, pero sin también tomar en cuenta a la ciudadanía, a la gente que ya dijo, queremos un cambio, o sea, en verdad escúchenos, ustedes también pueden hacer algo y siguen ignorando más bien a estas personas. Sí, creo que sí se están quitando la máscara de políticos que ven con admiración a las potencias y que quieren ser como ellos y que de verdad nos están demostrando que fueron muy torpes durante todo este proceso y lo siguen siendo ahorita. O sea, lo digo porque no midieron la magnitud de la derrota. Y creo que en tarea de todo político también está prever eso. No dar por sentado que vas a ganar, sino también saber el escenario que está ahí latente, que es el de la derrota y medirle ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Lo que vemos con la oposición es que sí, están centrados en Alito, en reelegirse y en pelearse con los priistas, en Marco, en dejar como encargado del changarro a Jorge Romero Herrera, el PRD pues sacando los muebles del edificio, pero, o sea, están ocupando el otro brazo que ha estado muy activo, que es el Poder Judicial. Hay que regresarnos a esa cena de diciembre, porque ahí uno de los temas medulares de esa reunión en donde estaba Norma Piña, donde estuvo Alejandro Moreno Cárdenas, hubo otros magistrados y ministros, el tema central era cómo dejar a Reyes Rodríguez Mondragón en la presidencia del tribunal para que él fuera el de mayor peso en la calificación de la elección. Quizá mucho previo a la elección se habló de cómo podía el Poder Judicial influir en la elección presidencial, pero ahora estamos hablando de que también se quería influir en este caso, que es en el de la designación de congresistas. En este caso, solamente para no centrarnos para no extendernos en lo de la Cámara de Diputados. O sea, porque también había un interés fuerte ahí de empezar a hablar de sobrerepresentación, cuando de acuerdo con los datos que tenemos y lo que está en la Constitución,
es imposible hablar de una sobrerepresentación, pero la palabra ya está metida en todos los medios de comunicación. Hace 2 semanas, en la editorial de Reforma, en Templo Mayor, se hablaba de que sí, el PRI lo hizo, el PAN lo hizo, lo gozaron, pero no significa que Morena también lo tenga que hacer. O sea, también como que aceptando la, no sé si culpa, pero sí aceptando que fueron años de gozadera para ellos en términos legislativos, ¿no? De que las leyes las hacían ellos y las disfrutaban ellos, ¿no? Entonces, ahora cuando no le supieron medir al nivel de la derrota, están saliendo este tipo de campañas de decir, es que es sobre representación, cuando incluso podríamos decir que no debería haber ni siquiera discusión, ¿no? O sea, si nos situamos en lo que está diciendo la Constitución, es que le toca a Morena 248 diputados, no supera los 300, entonces no hay problema. Al PT le tocan 50, al Verde desafortunadamente 75, que eso, un paréntesis, me estresa demasiado que el Verde se vuelva la segunda fuerza política en este país. Al PAN 68, al PRI 33, al PRD 1 y a MC 24. Y se acabó. Y un independiente, ¿no? O sea, hay una discusión que sí está siendo forjada por los partidos, los partidos y sus integrantes que están concentrados en la política y no en lo suyo, los medios de comunicación. Por ejemplo, yo sí difiero un poquito con lo que decía Adri. Sí creo que ante eso tenía que salir la mañanera al quite, ¿no? O sea, también Luisa María Alcalde tenía que decir, oigan, está pasando esto y va a pasar esto. ¿Por qué? Porque es una batalla contra medios, contra el Poder Judicial, contra los ministros, contra los magistrados. Y pues bueno, ¿qué tienen de este lado? Pues un brazo importantísimo y súper fuerte que es la mañanera. Entonces, fácilmente, ¿qué es lo que dice? Hubo 2 leyes, ¿no? La del 93, la del 2009, esto se hizo, de esto gozaron ellos, y remata el presidente López Obrador en esa mañanera diciendo, nosotros lo quisimos cambiar a su favor en una reforma que ustedes dijeron no va a pasar, porque a partir de esa reforma al sistema electoral es donde nace su famosa marea rosa, la defensa del INE no se toca, ¿no? Entonces, pues se dedicaron a hacer eso, se dedicaron a fortalecer su movimiento. Pues no vengan ahorita con campañas de que vamos a hablar de una sobrerepresentación. Entonces, sí me parece muy preocupante también lo que mencionaba justo Adriana, de que el Poder Judicial es el que tiene en sus manos esa decisión, porque también estaría en sus manos darle ese poder o concretar ese poder para Morena para que cambie ya la reforma y se apruebe, pero el otro factor que tenemos es a la gente que está pendiente, y eso no lo pueden obviar. O sea, apenas hoy en la mañanera que el presidente hablaba de el poder político y toda la legitimidad que tiene Claudia Sheinbaum para enfrentarse a Trump, o sea, es exactamente lo mismo que tiene ese poder político y esa legitimidad que tienen millones de personas a las que no les conocemos el rostro, pero que están diciendo, a ver, ahora sí voy a estar al pendiente de que me cumplas esto. No estaba enterado de las reformas y esto y aquello, no pasa nada. Pero ahora sí estoy, sí quiero enterarme de qué es lo que vas a hacer, porque eso es a lo que se está enfrentando el Poder Judicial y lo que vayan a determinar con lo de la repartición de la Cámara de Diputados. No se van a enfrentar al presidente, no se van a enfrentar a Claudia Sheinbaum. Si están ahorita los ministros, los magistrados en rondas en medios de comunicación, dando entrevistas y quejándose de que hay un desentendido, de que no son ellos los culpables, de que a lo mejor sí hay una desconexión, eso es lo que van a hacer todavía más grande y cada vez más difícil de controlar. Entonces, es una responsabilidad grande la que tienen, pero yo creo que sí hay que partir de que de esta discusión no tendría que haber ni siquiera discusión. Sí, porque además el objetivo es el plan C, ¿no? O sea, que tratar de echarlo abajo, como en su momento echaron abajo un plan A o un plan B, ahora van con este plan C, porque incluso sabían dentro de la oposición que para la presidencia, o sea, ya estaba otorgada Adri, pero más bien el tema iba a ser el Congreso y cómo van a pelear y discutir ese tema. También recuerdo mucho cómo después de la elección del 2 de junio vino todo este movimiento por parte de los mercados de decir, no, es que lo que
que nos causa nerviosismo es que haya una mayoría en el Congreso y que tengan todo el poder a su favor. Ahora lo que mencionaba Dani también, cómo sale a responder la titular de la CEGOP, Luisa María Alcalde, para tratar de decir, sí, miren, así está quedando, porque también después de que ella se presenta en la conferencia de prensa después de esta semana de la elección, es que empiezan todos estos comentarios de la sobrerepresentación, llega la discusión al INE, y bien decías, Adri, se va a ir al Tribunal Electoral y con eso van a tratar de detener el plan C, que viene también de tarea para el tribunal para tratar de darle solución a esta sobrerepresentación, que lo dijo Meme hace rato, puede ser injusta, pero es legal, básicamente, los caminos por los que se está dirigiendo esta repartición de diputaciones. Es que además ese es el tema. Creo que ese es el tema de fondo. Yo creo que la actuación de Luisa María Alcalde me parece que no es institucionalmente, digamos, correcta, pero entiendo la dinámica pedagógica, ¿no? Que se da desde la mañanera. No necesariamente estando en desacuerdo, pero sí me parece que pues ahí hay un tema como que institucionalmente hace por lo menos ruido, ¿no? Sí, exacto, pero sí, finalmente ha sido también un sexenio en el que ha roto ciertos paradigmas el presidente López Obrador con pues algunas complicaciones, ¿no? Sobre todo en términos judiciales también, pero también con mensajes a la población a su manera, haciendo un poco el contrapeso contra el poder mediático. Yo creo que el tema de fondo también que me parece interesante entre lo legal, ¿no? Lo que está en la Constitución, que ahí sí decía Ricardo Monreal, entre otros actores políticos, que no hay nada que interpretar, ¿no? Está tal cual, es por partido. Y si fue una decisión, digamos, de los mismos políticos, de los mismos personajes que ahora están haciendo o protestando, ahora quieren que se interprete, ¿no? Para que sea algo legítimo, porque lo que se votó, que si es el 54, que si es el tal, para que sea exactamente, ¿no? Lo que mandataron supuestamente a las urnas desde su perspectiva. Ahora, a mí el tema que me parece interesante también de analizar, porque ahora buscan que el tribunal frene, y es a través de distintos frentes, no solamente el poder mediático, también el poder económico, el poder político. Esta reunión con Alito y Norma Piña me parece que sí tiene que estar en el centro en este momento, ¿no? Porque lo que se decida, bueno, muchos vamos a voltear a ver qué fue lo que pasó en esa reunión en diciembre pasado. Pero bueno, ahora la diferencia también en tema de la sobrerepresentación, si lo queremos ver como no tan legítimo, ¿no? O sea, sí es legal, pero no tan legítimo, es que la diferencia entre un partido hegemónico como el PRI, con pues sus gobiernos autoritarios, y que incluso llegaron a través de fraudes, ¿no? Y también hablando del Partido Acción Nacional, bueno, ahora tienes un movimiento que además llega por la vía legítima y legal. Entonces, siento que hasta en tema de interpretación se olvida también un poco eso. No es que unos votos valgan más o valgan menos, sino simplemente que hubo un partido hegemónico durante décadas que incluso orquestó fraudes. No es lo mismo que un movimiento que puede tener todas las contradicciones, que puede tener muchos errores, que puede tener o estar lleno de pragmatismo, pero no es lo mismo cómo llegó en el 2018 y cómo llegó en el 2024, y que ahora quieran regatearle en la hora de interpretar eso, de eso mismo que ellos disfrutaron, ¿no? Y que ellos mismos orquestaron, y que ahora le quieran regatear también pues ese plan C, cuando ese fue el mensaje en las urnas. Entonces ahora vemos estos personajes y vemos a un Luis Carlos Ugalde muy subido, abanderando ya la democracia en esta defensa, ¿no? Ahora diciendo que ve una especie de neoliberalismo autoritario, que ¿no? También ese personaje habla como empleado del PRI, o sea, ahí están los contratos de la dirigencia nacional del PRI a la consultora de Luis Carlos Ugalde, entonces también tómalo de quien viene. Válido el fraude. No, pero es muy también interesante ver, es muy interesante ver, digamos, lo que pronostican, porque yo no sé si del PRI es quienes le financien en el momento, ¿no? O sea, y vemos ahí, no es que se case con el PRI porque hace sus críticas, pero es un personaje que ahora está muy montado, como muchos otros, o como un Lorenzo Córdoba, muy montado en una defensa de una democracia, cuando vimos que pues pasaron por alto muchas cosas, y que ahora le vengan a regatear a Morena algo que realmente ganó las urnas, pero además que ganó de manera abrumadora durante ya 2 periodos, sí es la verdad como de pues una doble moral que debe exhibirse.
y que eso creo que también es lo importante, porque vemos que estos poderes económicos están sumamente movilizados. Yo veo que Sheinbaum está haciendo, digamos, un trabajo también allí de contención y que hemos criticado mucho, sobre todo con la incursión de Altagracia Gómez y de cómo pues ha tenido estas reuniones con algunos sectores empresariales. Pero sí vemos que en este caso Coparmex está ahorita insistiendo sobre, por ejemplo, este tema, ¿no? Vemos también que, por ejemplo, han tenido que quizá medirse un poco o empezar a escuchar o empezar a replantear la reforma al Poder Judicial, porque pues entre las protestas que hay de los trabajadores, ¿no? Y de muchos de los sectores en contra de esta reforma, que pues es, digamos, la parte que está haciendo mucho ruido con el tema también de la sobrerepresentación, pues están pues obligando un poco también a ceder en algunos puntos. Ernestina Godoy decía en una entrevista en Milenio que pues ya están contemplando pues que sea escalonada, ¿no? Y finalmente también eso es por una parte positiva, pero por otra parte estamos viendo que sí hay mucha presión, que el centro, como lo decía, es la decisión y la calificación del Tribunal Electoral, y que incluso además también hace mucho ruido como un personaje como este juez de la PESA, ¿no? De pronto se le ocurre, ¿no? Por una supuesta petición o amparo de una organización, decirle, pues oigan, pongan ya a los que faltan, ¿no? Las magistraturas que faltan, cuando era claramente violatorio, ¿no? De sus atribuciones. Y lo mismo, incluso personajes como Diego Valadez lo reafirmaron, ya que a ese nivel también, ¿no? Lo estén diciendo, ya hay una presión que estamos viendo desde diferentes frentes y que no debemos de quitar el ojo encima de lo que se vaya a decidir en la calificación de la elección, que se dará pues entre principios y finales también de agosto. Hay algo que mencionabas ahorita, Adri, tiene que ver con este poder hegemónico, ¿no? Que por muchísimos años estuvo permeando y que es el PRI. Se trata de hacer igual esta comparativa con Morena, Alina, pero creo que con Morena esta legitimación que viene por parte de la ciudadanía y cómo ellos son los que deciden votar es una gran diferencia para tratar de hablar de un periodo donde estuvo gobernando el PRI por muchísimos años y ahorita lo que tiene Morena, ¿no? Y el respaldo de la gente. Pero incluso en ese tema también cabe estos cambios que se estaban pronosticando que se querían hacer para la reforma electoral. Como cada uno de esos puntos también Morena los criticó en su momento y dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con cambios en la Constitución, y de esta forma es lo que voy a proponer. La moratoria constitucional, al final de cuentas, ya decíamos hace ratito, les echa para atrás todos esos cambios de los cuales ahora se quejan. ¿Qué hay en esta reforma electoral que ahora vemos el resultado del plan C también para que el gobierno en turno pueda tener esta ficha a su favor y decir, vienen estos cambios porque la ciudadanía también los está exigiendo? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Primero, efectivamente, hay una necesidad de equiparar a Morena con el PRI, cuando en realidad, bueno, sí hay cosas que rescatar, no propiamente por los partidos, sino por el sistema que tenemos, ¿no? Que es un sistema presidencialista, que también, y de hecho tenía una charla este fin de semana, ¿no? En donde dicen, bueno, es que esto de los liderazgos, ¿no? De los, ¿cómo les dicen? Los caudillos, ¿no? Carismáticos dentro de la región. Bueno, eso también le quita, Krause, ¿no? Sí, le quita mucha soberanía, ¿no? Y potestad al pueblo cuando está decidiendo también por qué está apoyando el proceso que esté en turno, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay un modelo, ¿no? Una república que se divide de tal cual forma, 3 poderes de la Unión, donde obviamente, pues no vas y arrasas y entonces dices, ay, no, ya somos diferentes. Ahora, claro que hay retos, ¿no? Para el propio partido que, pues, está recuperando, así como hablábamos la vez pasada en un programa aquí sobre la herencia del PRI que viene de la Revolución Mexicana, bueno, a finales de los 50, 60, también Morena logra recuperar esa tradición. Y lo vemos, ¿no? Con perfiles que han estado metidos en varios de los espacios de lucha estudiantiles, sindicales, etcétera, o de la propia consolidación de los partidos de izquierda en este país, empezando por la propia Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, ¿no? El propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, ahí hay una herencia que también tendrá que definir su rumbo para no burocratizarse, para no orientarse en ciertas vías antidemocráticas, ¿no? Eso ya, digamos, eso es evidente
importante y urgente y necesario debatirlo también. Y por otro lado, la reforma electoral, que es uno de las 20 reformas o más que se han propuesto ya como parte de este plan C, se ha determinado que la madre de todas las reformas es la reforma al Poder Judicial, porque de ella depende la aprobación de las demás reformas, mientras que incluye también varias otras, una de ellas la reforma electoral. ¿Qué propone esta reforma? Entre otras cosas, acabar con este debate de los plurinominales y demás, que todos sean por la vía uninominal, con todas estas adjudicaciones de las que ya hablábamos, que era repensar cómo es que se eligen, pensando en el total de los votos emitidos a nivel nacional, distrital, estatal, etcétera, etcétera, y en función de eso que quede la representatividad. La otra es repensar los denominados organismos autónomos, ¿no? Que también, pues hay que decirlo, en muchas ocasiones han sido autónomos, pero de los intereses del pueblo de México, ¿no? Entonces también creo que hay una necesidad, no solo cambiarle el nombre, que a mí también me parece fundamental, repensar también todo esto de las consultas, que es tan necesario y urgente, que sería el instituto no solo de lo electoral, sino también de las consultas, que recordemos puso como uno de las grandes objeciones para llevar a cabo el referéndum, para llevar a cabo la consulta de juicio a expresidentes, ¿no? El INE era como, no puedo, estoy chiquito, ¿no? Entonces, no hay dinero. Pues, no hay dinero, a pesar de los millones que tenían. Entonces, también se piensa en cómo, porque además va a ser necesario, pienso inmediatamente en las utopías de Clara Brugada, sí o sí se requiere un proceso de consulta, ¿no? O sea, pues yo estaré muy feliz y quiero la mía en Xochimilco, pero necesita, ¿no? Pues también un proceso de consulta. Entonces, son varias cosas que se han puesto sobre la mesa, que incluso habrá que decir, y lo vuelvo a sostener, es un piso mínimo, porque las reformas electorales o la reforma al Poder Judicial no contempla un montón de cosas que seguimos tener que seguir pensando dentro del debate. Yo lo decía, los progresismos han demostrado en los últimos 20 años que tienen límites, y los límites son la participación popular, democrática y masiva de la población. Si la población no está fiscalizando a sus legisladores para saber cómo vota, a sus ahora jueces, magistrados, jueces de distrito, saber cómo está emitiendo sentencias, si la población no está al tanto de cómo se van a elaborar estas listas para elegir a los diputados, a las diputadas, los procesos no se pueden fortalecer. Entonces, bueno, esa es una de las tantas reformas que tendremos que estar debatiendo también en los próximos meses. Y qué bueno que dejas este tema sobre la mesa, porque el plan C es eso, los cambios, ¿no? Que vienen, lo que la gente quiere, empezar a ver otro cambio, porque ya se sentaron las bases con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya vieron que si funciona, que no funciona, cómo se echan para atrás estos mecanismos, y ahora dicen, bueno, tenemos una mayoría, va a pasar esta reforma, pero dentro de Morena, y aquí lo hemos dicho, viene la oposición. O sea, ¿se podrá ver en el Congreso esta oposición, Meme? Partamos por el Partido Verde. O sea, yo creo que no recordamos a veces que en las pasadas legislaturas, particularmente en la pasada, o sea, en la que todavía está por concluir, hubo un par de reformas que de la nada empezaban a aparecer. Por ejemplo, reformas donde buscaban, y las proponía Morena, donde buscaban darle como, no sé, estoy recordando una, no recuerdo exactamente la modificación, pero fue una muy polémica que tenía que ver con el porcentaje de deducción que se les iba a hacer a los trabajadores de las deudas, que se les iba a descontar inmediatamente de su sueldo, y que se estaba modificando el porcentaje, que llega al Congreso, o sea, en el Senado sale, y sale incluso aprobada hasta por el propio líder minero, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia, que le daba en la torre a los trabajadores porque proponía modificar un poquito el porcentaje, que fuera el 80% en lugar del 90%, lo que se les podía retirar inmediatamente, así directamente del sueldo, que tenía que ver con sus deudas, y que iba a pasar directamente a manos de los, pues, a los que les deben. Y recuerdo que todos nos volteamos a ver con cara de ¿quién diantres propuso eso en la Cámara? Y empezamos como a preguntar ¿quién fue? Porque Morena, aparte en el Congreso, la aprueba y dices, disculpa, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Recuerdo un posicionamiento de Susana Prieto diciendo, es que estamos locos, o sea, si vamos a hacer esta modificación, ¿por qué no empezó? Entonces sí hacemos una modificación importante y no nada más que modifiquen un poquito el porcentaje, o sea, esto ni siquiera, o sea, lejos de ayudar, perjudica. Y cuando nos
nos ponemos a buscar así como de quién fue, empezamos a hilar que era una propuesta que había venido impulsada del Partido Verde y que la había asumido Morena, Ricardo Monreal en el Senado en ese momento, la habían asumido y entonces volteamos y decimos, caray, ¿a cambio de qué? A cambio de aprobar otras reformas. ¿Qué no nos acordamos acaso el temita con Manuel Velasco? También protagonizado por Ricardo Monreal, que siendo gobernador le da chance de que vaya y tome protesta como senador, luego pide otra vez licencia y se regresa como gobernador y luego otra vez regresa como senador y dices, ¿quién en su sano juicio le permite a un gobernador en funciones que venga y tome protesta como senador, luego le vuelve a dar permiso para que se regrese a cerrar su gobierno en Chiapas y luego otra vez regresa, te vente para acá, no pasa nada? Fue muy cuestionado. Bueno, creo que ese es el escenario en el que estamos en este momento. El Partido Verde vende caro su amor. El Partido Verde, y esto lo digo como es algo normal, sí es normal, que los partidos políticos, sobre todo cuando estén en coalición, siendo los que llevan menos peso o los que tienen menos votos, le pidan al partido más fuerte que ponga ciertos temas de su agenda a votación. Es completamente normal. El asunto es qué temas tiene el Partido Verde, ¿no? El Partido Verde o sea, por más espectaculares que pongan, no te va a proponer pena de muerte, no va a proponer estas cosas que lo hicieron como muy famoso en el 2015, sobre todo era la pena de muerte y demás. Los circos los circos sin animales sí salió, pero particularmente su propuesta era la de pena de muerte. Yo todavía lo alcancé a ver en algunos espectaculares en este proceso, pese a que es una discusión que sabemos que México no puede dar y no va a dar lo que es pena de muerte. ¿Por qué? Porque estaría violando una cantidad de documentos y de acuerdos y de leyes que ha firmado durante los últimos años. Entonces sabemos que eso no va a pasar, pero el Partido Verde insiste en proponerlo porque es estas propuestas llamativas que terminan jalando ciertos votos. ¿Quién no va a pensar que sería muy justo pena de muerte a un violador de menores? Vaya, volteas y dices, claro, hay mucha gente que dice, sí, claro, yo quiero que se muera. No, eso es justamente a lo que apela el Partido Verde, pero esa no es la agenda del Partido Verde. La agenda del Partido Verde es una agenda que está respaldada por ciertos intereses corporativos. Entonces, cuando vemos que Morena y esta coalición Morena-PT Verde, el partido que obtiene más fuerza es el Partido Verde después de Morena, por supuesto que lo primero que pienso es, ahí va a haber cierto interés legislativo, ¿no? Vamos a voltear a ver que sí va a haber algunas iniciativas que van a salir y que con el poder que tiene Morena, pues podrían ser completamente aprobadas. Yo lo que creo que estamos en este momento, sobre todo ahorita lo que decía Adri, que es que han cedido, yo no le llamaría ceder, yo creo que es un manejo responsable del poder que se tiene, porque Morena tiene el poder que el PRI tuvo hace muchos años. Un poder de sentarse a aprobar reformas sin chistar, así, listo, vamos a aprobar todo. La diferencia es cómo haces cómo asumes ese poder. Si lo asumes de manera autoritaria, como lo hizo el PRI durante muchísimos años, como también en su momento se aprovechó de eso el PAN, o si lo haces de manera responsable diciendo, no porque tenga la capacidad de votar todo sin siquiera preguntarte, lo voy a hacer. Y entonces vamos a sentarnos, vamos a dialogar, y es una manera de repensar cómo se maneja el poder tan grande que en este momento va a tener Claudia Sheinbaum en cuanto entre. Y que todavía vamos a ver funcionar un mes al menos de Andrés Manuel López Obrador, que es su último mes, el de septiembre. ¿Cómo asumes este poder? Porque Morena está jugando con las reglas del PRIAN, en la cancha de que hizo el PRIAN y con el balón con el que jugó el PRIAN. Y está jugando con todos ellos y les ganó con esas reglas y además fue extremadamente público. De hecho, justamente en los cómputos, que ya es como la final de las votaciones, es muy interesante ver cómo vienen los distritos obtenidos en un mapa, porque visualmente se entiende más cómo es ilógico estar discutiendo el tema de la sobrerepresentación. Morena PT Verde fue extremadamente público anunciando el plan C. O sea, ellos sabían a lo que le tiraban. Y desde los partidos políticos se dividieron las curules, los siglados, porque justamente sabían que tenían que evitar el 8%. La sobrerepresentación del 8% por partido político. Entonces, desde el inicio se la dividieron. Cuando preguntabas, la gente decía, oye, ¿cómo voto por el plan C? La gente quería saber cómo votar por el plan C. Y cuando entrevistas por ejemplo, legisladores, hablo a Hamlet. Hamlet te decía, es que en las diputaciones federales tú vota por quien quieras, ya siglamos. O sea, Morena PT Verde ya dividió. Es por eso que alcanzas a ver que Morena PT Verde gana 219 distritos. ¿Cuántos distritos gana el PAN PRI PRD? 39. ¿Cuántos distritos ganó Morena solito? 37. Y Movimiento Ciudadano 1. Son los únicos que se ganaron distritos. Y el PAN 3.
¿En dónde está tu sobrerepresentación cuando lo ves por distritos ganados? No la tienes. El PAN, PRI, PRD lo intentó. Ahí están. Por coalición ganaron 39 distritos. ¿Cómo esperas obtener más curules en el Congreso cuando solamente te ganaste 39 distritos? Eso no está. Entonces creo que visualmente la gente puede entender mucho más. Y cierro con esta parte. Lorenzo Córdoba, ahorita que lo mencionaban, pues sí ha sido una de las voces que quiere defender la democracia, pero más se benefició de las prácticas del PRI-PAN. Pero con todo y todo, es creo que las pocas voces razonables dentro de ese lado de político de México que está diciendo, no es justo, pero es legal. ¿Por qué? Porque ningún partido está sobrepasando el 8%. El problema es que sumas el límite de Morena, PT Verde, ¿cuánto te da? 8 más 8 más 8. Esa no es una sobrerepresentación por partido, que es tal cual lo que se dice en la Constitución. Eso es lo que es legal. Ahí están los tres, cumplen. El problema es que cuando lo sumas te da 24. Entonces, ese 24% obviamente no gusta, pero es un 24% que la gente sabía, que el PAN, PRI, PRD sabía, que los convenios de coalición existían desde febrero. El tema es que no pensaron que la gente lo fuera a votar. Ese es otro boleto. Dani, ya casi nos vamos a acercar al final. Todavía tenemos unos 10 minutitos de mesa, pero ¿tú sí crees que pueda ser por parte de integrantes de Morena quienes puedan votar en la oposición para que no pase, quienes hagan una negociación, quienes tengan a lo mejor estas otras maneras de decir, bueno, pues me abstengo, no voy el día de la votación, y que este plan pueda estar todavía en duda? Sí, no, sin duda, y eso sería todo el tiempo, ¿no? Por eso es la importancia de tener a líderes en las bancadas, ¿no? Lo que decía Meme, o sea, ni qué sumarle, mantener contento al Verde, incluso al PT, va a ser muy caro, ¿no? Y también los va a obligar a hacer muchas cosas que no van a estar bien. Si se les está diciendo que son el nuevo PRI, tienen que demostrar que no lo son y por qué no lo son, ¿no? Entonces, también ahí, por ejemplo, implicaría, no sé, ya ponerle un alto a las acciones de Ricardo Monreal, ¿no? O sea, de decir, pues no tenemos a caciques aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados, ya también eso lo vamos a cambiar. Tienen, lo que hemos dicho, los ojos de millones de personas encima, entonces, pero también llegan arrastrando pues otro tipo de problemas, ¿no? El caso Meyer, por ejemplo. No, Mayer. El caso Mayer. Mayer. El caso no va a estar el Meyer, ¿no? En la Cedoto. Sí, no, ya no. Sí, no. Por solamente decir un ejemplo, o sea, incluyó a ese tipo de personas que son las menos, pero están. Entonces también va a tener que, pues el partido tiene que aprender a hacerse cargo de lo que ellos mismos se compraron, ¿no? Entonces, pues ya ellos sabrán las estrategias, pero tienen todo para ganar, o sea, tienen todo el apoyo de la gente para poder cumplir muchísimas cosas. Digo, no, también estamos muy pegados a la agenda que dejó el presidente López Obrador. El tema que salió hace algunas semanas de que la ley de las 40 horas no era prioridad, pues también como que te pinta, ¿no? O sea, si no está en el plan de López Obrador y si entonces no está en el plan de Claudia, pero está en el plan de muchos trabajadores, o sea, eso no importa o no es prioridad. Creo que también ahí esas resistencias que vienen desde la sociedad organizada van a pesar mucho sobre Morena y su alianza en general, ¿no? O sea, de que pues no dependemos de la agenda del presidente saliente, además, ¿no? O sea, hay otras cosas que necesitan atención y hay que prestárselas. Y también decía que tienen todo para ganar, porque la resistencia que tenemos de la oposición es la de ya asimilarse como minoría, ¿no? Recordaba la frase de Beatriz Paredes en los foros donde estaban jugando a que elegían a su candidato ciudadano, donde decía que López Obrador era un accidente histórico. Entonces, o sea, llevándonos a pensar como que, a ver, PRI-PAN, esto es momentáneo, no va a pasar de esta administración, de este error histórico que fue López Obrador, nos vamos a recuperar. Pues ya se dieron cuenta que no. Y si siguen como al menos han seguido estos 2 meses post-elección, pueden aventarse hasta otro sexenio siendo una minoría cada vez más pequeña. Entonces, creo que la resistencia también es la de, pues, que no quieren ya asimilarse como lo que son, como lo que la gente los ha dejado, partidos minoritarios, al PRI, pues, a un paso de ser un partido satélite, como a la par de Movimiento Ciudadano, de acuerdo con los datos. Entonces, Morena tiene que aprovecharse de eso para decir,
aquí estamos y sabemos hacer las cosas distintas, ¿no? Digo, es un problema eterno de que tenemos con todos los partidos políticos y de que son formados por personas que vienen de otros partidos con un montón de mañas, pero sí creo que se tienen que tomar en serio la condición que tienen, que no se va a volver a repetir en mucho tiempo, el poder que tienen por la salida de López Obrador, por el trabajo que hizo López Obrador en materia de comunicación y también en materia de política en todos los rubros, la llegada de Claudia Sheinbaum, la cantidad de votos, ese quizás es un escenario que no se repita. Y también a una oposición tan perdida, tan torpe como lo decía al inicio. Entonces, el reto va a ser diario, ¿no? O sea, no que hagan bien una ley no significa que ya va a ser perfecta toda la legislatura. Va a tener que ser un reto diario porque hay que saber controlar a los propios Monreales, a los propios Myers, al Verde, a los berrinches del Partido del Trabajo. Entonces, o sea, quien quede, porque ese todavía como ya dejamos de hablar un poco de las posibles designaciones, de si sí va a quedar Monreal, de si va a quedar Alfonso Ramírez Cuellar. Quien quede también al frente de diputados tiene que tener una gran responsabilidad y un gran compromiso con lo que se viene, porque les digo, el reto tiene que ser diario, son batallas diarias y en un escenario que es óptimo para Morena. Y seguir escuchando a la ciudadanía, sobre todo, ¿no? Porque la ciudadanía al final creo que está más informada que nunca y eso es lo que tanto miedo también le está causando a la oposición. Pues organizarse también, ¿no? No solo escucharla, sino que esa ciudadanía también se organice, nos organicemos para estar afuera, que se apruebe las 40 horas, que se apruebe la reforma al Poder Judicial. O sea, incluso eso, ¿no? Yo en las asambleas todo el tiempo insisto en que también tiene que haber una imaginación social de cómo presionar, porque estamos ante un reto histórico, ¿no? O sea, en Estados Unidos, más allá de todos los límites, contradicciones, errores y demás, pues la gente muchas veces manda cartas, ¿no? A sus diputados, llama por teléfono, va a sus casas de gestión, va al Congreso directamente a protestar y pues aunque no quieran ser escuchados, pues con la pena, ¿no? O sea, no siempre esperemos a que se abran las puertas, pero sí sostener las dimensiones de este proceso pues va a ser tarea de todos y de todas. No, y yo creo que el tema de la reforma al Poder Judicial tenemos que socializarlo más, porque yo estoy muy preocupada realmente que hay muchos intereses y que realmente la reforma como se presentó, como la presentó el presidente, me parece que sería un retroceso o que sería un error gravísimo que se aprobara tal cual está. Yo nada más dos cosas que quiero poner como en la mesa. Por un lado, sí hay élites en el Poder Judicial que me parece que hay que ir desterrando. En el foro vi a una magistrada, Nadia Villanueva Vázquez, que ustedes la han de haber visto, que acusó al presidente, a la familia del presidente de actos de corrupción, o sea, con base en versiones periodísticas, supuestamente, una juzgadora emitiendo un comentario como a la Pati Chapoy, me parece algo sumamente grave, pero también se le acusa a ella de haber liberado al Menchito, y hay otro personaje también que ha estado vinculado mucho a la política, a esta politiquería que hay en las redes sociales, que déjenme les digo rapidísimo, es de nombre Osiris Ramón Cedeña, que también fue uno de los que liberó al Menchito, pero estuvo acusado en otra época, 2014, incluso de haber recibido dinero del crimen organizado y de hacer negociaciones para llevar a su hijo a Alemania a estudiar, etcétera, y fue en una columna de Yuriria Sierra, en una nota de Milenio y en una columna de Carlos Loret de Mola. Con esto no quiero decir que sea culpable, porque aquí el tema también es las fiscalías, cómo detienen, las policías, cómo detienen y el debido proceso. Finalmente uno no sabe, porque esto fue con Peña Nieto, si realmente fue esta columna o estas notas para castigar a los jueces porque pues no les aprobaron la vinculación a proceso o les cuestionaron la forma de detención, pero me parece que si no se reforma también el tema de las fiscalías, los ministerios públicos, esto vamos a verlo en una situación que se va a ver sumamente agravada y sobre todo una violación a derechos humanos de manera muy importante. Sí lo quiero poner en la mesa porque si se le acusa ahora, ¿no?, de haber liberado al Menchito, y puede ser que sí, yo no estoy defendiendo ni acusando, pero detrás de ese proceso hubo señalamientos por parte de la propia jueza de que se le presentó quién sabe cuántas horas después, de que hubo ciertas irregularidades también o sea, que se le inventó que se le detuvo en el auto cuando fue en otro lado, ¿no? Es decir, sí hay una serie de elementos a la hora de las detenciones, ¿no?, que
son, pues, como dice el presidente, el pretexto, pero que finalmente parece que hay una incapacidad también desde las fiscalías y desde las propias policías a la hora de hacer esas detenciones. Yo agregaría dos casos para cerrar. Sobre el caso de Nadia Villanueva. Nadia Villanueva es justo el ejemplo del Poder Judicial que queremos eliminar. Yo sí lo digo con toda claridad. No por el tema del Menchito, porque lo de la liberación del Menchito ya era la tercera vez que lo liberaron, sino porque Nadia Villanueva yo no logro entender cómo es que llega a ser magistrada. Quiero solamente recordar dos escenarios. Nadia Villanueva estuvo en Tlaxcala, en Quintana Roo y en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, antes de llegar a ser magistrada. Cuando estuvo en Tlaxcala provocó una huelga de hambre de los trabajadores del Poder Judicial, porque la señora decidió ya traer a sus colaboradores más cercanos de Toluca, se los llevó al juzgado en Tlaxcala y les dio los mejores cargos, con los mejores sueldos, con la menor carga laboral, para cargarle la chamba a otros empleados del Poder Judicial que ya estaban en Tlaxcala. A esos empleados todavía los condicionaba a que si no hacían su chamba, entonces iba a ir contra ellos, y hubo denuncias hasta por acoso. Y esta misma juzgadora, Nadia Villanueva, le tocó estar en guardia, fue muy público, hasta en las fotos, le tocó estar en guardia en su juzgado en Tlaxcala, y la señora decidió que mejor se iba a dejar colgado la chama para irse a un Halloween. Entonces de la nada apareció en fotos, estaba bien enfiestada Nadia Villanueva, abandonando la chamba, le tocaba a ella estar en guardia, la dejó colgada y se fue a un Halloween. Y muchas de las denuncias en contra de Nadia Villanueva fueron porque ella no aplicaba home office, ella aplicaba mall office. Se iba a trabajar de shopping. No. O sea, dejaba la chamba colgada por irse de compras, luego cuando llegabas no estaba. O sea, hay una cantidad de denuncias en contra de esta señora que yo sí, o sea, lo del Menchito por supuesto que es grave, pero discúlpenme. Es como la cereza. Exacto, es como la cereza del pastel en una vida laboral que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, pésimas condiciones laborales para quienes trabajan con ella. Acoso. Ella una completa irresponsable. O sea, y estas denuncias están acreditadas, hubo denuncias mediáticas, todas se dieron más o menos en ese periodo, 2014, 2013. Yo sigo sin entender cómo es que hoy es magistrada presidenta de un tribunal colegiado. O sea, no lo logro entender, pero eso es Nadia Villanueva. Entonces, el tema del Menchito, por supuesto, estoy de acuerdo con Adrián en que hay que, por supuesto, fomentar una reforma a las fiscalías, pero Nadia Villanueva es el peor ejemplo de juzgador en el que tenemos, porque es justamente el ejemplo de cómo es que una persona que tiene todas estas denuncias encima termina siendo promovida en el cargo. Incluso las denuncias llegaron hasta el Consejo de la Judicatura Federal. Pregúntenme qué hicieron. Los trabajadores siguen sin saber, al menos están alegrados de que no la tienen en Tlaxcala. Bueno, si la forma en como acusó es su forma de hacer justicia, ¿no? Acusó a la familia del presidente, qué miedo. O sea, es que su papel, su investidura, ahí fue, digo, qué horror. Es que, o sea, ¿qué investidura tiene? Y solo para poner, o sea, el nombre de la reforma que mencionaba hace ratito, y es justamente el ejemplo del contrapeso que me estresa. El Partido Verde intenta revivir esta iniciativa de cobranzas que se llamaba cobranza delegada. Esto ocurre en el 2022 y la meten ahí con Morena. Morena es el que presenta la iniciativa, pero eso fue a cambio de votar la reforma electoral. Esta reforma electoral que tampoco votó el PAN PRI PRD, que tampoco votó Movimiento Ciudadano, pero ese fue el intercambio, que ellos querían que se reviviera la cobranza delegada para que los patrones pudieran literalmente retener de tu sueldo deudas que tuvieras con los bancos y que ellos retuvieran la lana y que ellos hicieran el pago antes de que llegara a tu sueldo. Y esa iniciativa la presenta el Partido Verde como un intercambio o chantaje para poder votar a favor de la reforma electoral. Ahí está el contrapeso. Va a salir caro. Sí, pues ahí está el versus de hoy. Qué rápido se me pasó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final de esta transmisión. Compartan el versus. Déjenos acá abajo todos sus comentarios de qué es lo que les gustaría ver. Creo que el tema de la reforma al Poder Judicial es otro tema que también tenemos que darle otro espacio más porque hay muchas dudas todavía. Ya se dedicó aquí en Versus un espacio para hablar de ello, pero creo que no son suficientes. Hay que darle más y más y más espacios a tratar de analizar qué es lo que hay detrás de esta reforma, la que se está tratando de discutir ya en el próximo mes de septiembre. Así que nos vemos el siguiente martes aquí en el Versus. Que pase una excelente semana y bye. Deje su me gusta.